Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Me acompaña el profesor Ricardo Cuberos, con quien he venido conversando a propósito de la Sociedad de la Información. Ricardo es profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y en el segmento anterior, Ricardo, estábamos abordando el debate sobre si demasiada información agobia o no agobia a la persona desde todo punto de vista, ¿no? Cognitivo, social, etcétera. Hay cierta gente que dice, bueno, no es tanto la cantidad de información, sino el tipo de información. Y regresando con este asunto de si nos podemos o no concentrar con este gran influjo de información que muchas veces tenemos frente a nosotros en el internet, en la radio, etcétera. Hay cierta gente que dice, bueno, no es tanto la cantidad, sino más bien el tipo de información que se procesa. Y aquí hay mucha gente que es muy enemiga de la información visual. Es decir, que en la medida en que en vez de nosotros presentarnos letricas en secuencias, que es un texto que requiere concentración, etcétera, se nos presenten imágenes muy difusas que prenden y apagan muy rápidamente o lo hacen de forma demasiado interactiva que no permite a uno tomar un respiro y concentrarse y pensar profundamente en las ideas que tenemos frente a nosotros, pues eso digamos que va erosionando un poco nuestras habilidades cognitivas. Un gran teórico de la comunicación que se llama Neil Postman, que escribió un libro famoso sobre esto, donde pues él prácticamente le declaró la guerra a la televisión y sobre todo al programa Plaza Sésamo, porque él decía, contrario a lo que se cree, Plaza Sésamo no es un programa tan inocente, no, le está enseñando al niño que la matemática no hay que aprenderla estudiando sentado en un salón aprendiendo las tablas, sino que hay que aprenderla siempre con colores y con muñequitos y cosas de eso, y estamos mal acostumbrando a los muchachos, es lo que decía Neil Postman. Pero claro, otra gente dice, bueno, no, pero qué de malo tiene usar elementos interactivos en la presentación de la información. ¿Tú qué postura tienes ahí? Mira, enhebrándolo un poco con lo que hablabas antes de lo del celular y los muchachos, ¿no? En la práctica docente de cada uno de nosotros tenemos la vivencia de que quizás tenemos que estar luchando contra otra vez, ese influjo, este atractivo que tiene la tecnología para los muchachos. Apaga los teléfonos y tal. Entonces, resulta que tú vienes y te montas en tu clase, ojalá que tengas un buen marcador, ojalá que la pizarra porcelanizada no esté manchada, y tú empiezas a explicar tu clase. Si tienes la posibilidad del video BIM, bueno, pues tener algunas láminas por allí, y si no, tu vieja transparencia o diapositivas quizás, ¿no? Y el muchacho pues tiene un dispositivo, un teléfono inteligente allí en el cual tiene acceso a todo, y entonces como que no tiene un contrasentido venir y degradar, digamos, las posibilidades desde el punto de vista de los canales cognitivos que puede tener a través del teléfono y limitarlo para lo que está en la pizarra. Entonces, ahí hay un poco una cuestión de una paradoja, ¿no? Y quizás dentro de esa paradoja, en estos días veía una propuesta, digamos, desde el punto de vista educativo, en el cual a las personas no se les enseña, o sea, no se facilita, la facilitación que se hace en el proceso de aprendizaje, no se hace para que las personas conozcan definiciones ni conozcan fórmulas, sino para que desarrolla la habilidad de poder buscar las soluciones a los problemas. Es decir, como cada problema es único, en cualquier ámbito de conocimiento, como cada problema es único, uno puede, por analogía, tratar de conseguir soluciones en elementos similares. Obviamente un teléfono inteligente, por decir un dispositivo más asequible, ¿no? Cada vez más asequible. Digamos, pues la persona no sabrá, pero bueno, lo googlean, como se dice ahorita en el argot del Spanglish nuestro, y entonces, bueno, consigue una cuestión similar y por ahí empieza a resolver el problema, ¿no? Y entonces que justamente la importancia desde el punto de vista de la formación es debe ser orientada para eso, para las personas pueden utilizar la tecnología para conseguir las pistas o las directrices para poder resolver los problemas. Cosa que es interesante, ese enfoque, más cuando se plantea que quizás en el mundo de este siglo XXI, las profesiones tradicionales empiezan digamos, a cierta forma a representar unos encasillamientos un poco inapropiados para lo que es la praxis real, pues. O sea, nosotros tenemos nuestras carreras universitarias, y de hecho esto es una de algunas de las corrientes de transformación universitaria va orientadas a tratar de demoler esos compartimientos estancos de lo que son cada una de nuestras profesiones, siempre asociadas a gremios
que son gremios desde el medioevo y consolidadas con la educación escolarizada del siglo XIX. Entonces, bueno, que quizás en este mundo actual hay necesidades de profesiones o de ocupaciones laborales que no encajan muy bien dentro de lo que son las profesiones tradicionales, ¿no? Hay un arquitecto también, colega, que bueno, él es filósofo, Manuel Castel. Él planteaba que nuestra generación, de los que somos ya un poquito mayores de 30 años, más cercanos a los 50, ¿no? Nosotros íbamos a tener por lo menos unas 3 profesiones a lo largo de nuestra vida. Nuestros padres no, nuestros padres nacieron zapateros o médicos o lo que sea y dedicaron todos sus 60 años de vida productiva a esa profesión. Nosotros, por lo menos a 3, de un promedio, pues, y de escucha, quizás, que esté en ese ámbito de edades, quizás lo podrá pensar que sí, bueno, ya van como por lo segundo, vamos a ver más adelante cuál será el tercer trabajo que tendré, pues. Y él comentaba que nuestras generaciones siguientes y las de nuestros estudiantes, probablemente ellos tengan unas 10 profesiones, de las cuales por lo menos 5 son profesiones que en este momento, en el 2013, no existen. No hay, porque no se ha dado, no se ha visto la necesidad de esa ocupación. Entonces eso es una perspectiva interesante, considerando que bueno, estos son fenómenos que se van dando en lo largo de la historia, y de alguna forma pues hay que interpretarlos y irlos adoptando de la manera más apropiada, pues. Claro, quisiera pasar al tema político. Las nuevas tecnologías de información han tenido muchísimo impacto y han pues propiciado cambios gubernamentales y también muchas formas de hacer política. Se ha dicho, por ejemplo, que la primavera árabe en buena medida fue potenciada por Facebook y por Twitter. Es decir, los canales estatales de televisión estaban secuestrados por el gobierno, pero los ciudadanos se convocaban para ir a las manifestaciones, etcétera, a través de estos mensajes. ¿Cuáles son las transformaciones políticas que han traído las nuevas tecnologías de información en los últimos años? Mira, lo que son las redes sociales, digamos, se puede entender que tuvieron su origen, de alguna forma, las nuevas redes sociales tuvieron su origen en aquellos proyectos de DARPA de la Internet, que eso obedecían era a estrategias de cómo una red de información militar podía sobrevivir a pesar de que los servidores centrales se pudieran destruir. Y eso fue una visión militar de los Estados Unidos durante los 70 y 80, ¿no? Cuando la Guerra Fría se acaba, de alguna forma esas tecnologías, bueno, pero vamos a esa visión que de alguna forma se corresponde al liberalismo económico, en el sentido de que, bueno, de que sean las fuerzas de la sociedad las que organicen las cosas, que no sean los gobiernos. Entonces el desarrollo de la Internet durante todos los años 90, enmarcado en la época de Clinton, bueno, más bien está orientada hacia la libertad, y de hecho, pues, el gobierno de Internet fue algo que simplemente estaba limitado, y ha estado limitado incluso hasta ahora, a lo que la Secretaría de Comercio de Estados Unidos ha querido manejar, que es dentro de la visión del libre mercado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Bush, con la ley patriota, hubo un cambio de paradigma, y alguna preocupación de que realmente no se debía dar tanta libertad en las leyes, por lo menos en las redes, perdón, ¿no? Lo que si bien en los años 90 todos tuvimos acceso, se liberaron por ejemplo los bloqueos a lo que era tener acceso a los GPS, eso estaba bloqueado. En la época de Clinton esto se liberó. Ya después de lo que pasó en las Torres Gemelas, entonces bueno, ya esta tecnología hay que tener algún tipo de preocupación y de supervisión, pero por otro lado ya había unas fuerzas a nivel mundial que exigían la liberación de eso, y entonces bueno, uno ve que hay una dialéctica entre controlar y mantener la libertad, ¿no? Fenómeno de la primavera árabe, que todavía no estoy seguro si será así todavía primavera, porque es algo que también ha tenido muchos enfoques alrededor promocionales, y no sé hasta dónde realmente fue una primavera o no, ¿no? Pero lo que se ha dado con las redes sociales, por lo menos en manifestaciones espontáneas de la población, bueno, tiene como contraprestación, bueno, las denuncias del sistema Prisma, y eso que está ahorita tan en boga con respecto a la historia de Assange y a la historia de este otro asesor de la CIA, ¿no? Snowden. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre eso. Me acompaña el profesor Ricardo Cuberos, de la Facultad de Arquitectura. Mi Twitter es @gandrade80 y hoy conversamos sobre la tecnología de la información. Escuchemos de Juan Luis Guerra un tema que se llama Mi Bendición y ya regresamos.